Buenos días, iglesia. Le invito para que alabemos al Señor y le exaltemos con todo el corazón. Nuestro Dios es poderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo, poderoso, eres grande, eres majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres tú, Señor, a quien adoramos. Eres la única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Le cantamos al Rey de los cielos y de la tierra. Tú eres el Rey infinito en poder. Levante su voz con nosotros y cantemos. Eres el Rey. Eres el Rey infinito en poder. Eres el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser. Eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el Rey que deja su pueblo alabar. Has aumentado tus maravillas, Señor. Todas tus obras son innumerables. Vamos, díselo, Marcel. Has aumentado, Oh Dios, tus maravillas enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. has aumentado Oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras
Confiamos en ti, Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cúbrenos con tu precioso amor. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Confiamos en ti, Señor. Oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. Decimos, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Nuestro Dios es fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, y siempre lo serás. Tú no has fallado. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Es un gusto para mí volver a dirigirme a todos ustedes con la palabra del Señor. Vamos a orar para que Dios se glorifique a través de esta exposición de su palabra. Señor, gracias por tu palabra santa, perfecta y eterna, la cual es enviada para animarnos, ayudarnos, instruirnos, corregirnos. Permite que hoy esta palabra cumpla esos objetivos en nuestros corazones, en los corazones de todos los oyentes. Damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles de un tema que he denominado la más importante ocupación. Todos sabemos lo que son las ocupaciones porque todos nos ocupamos en una u en otra forma. Y hay ocupaciones que son buenas, hay otras que no son tan buenas, pero en fin, todas las ocupaciones producen unos efectos, unos resultados. Voy a hablar en primer lugar de ocupaciones en el área material. Y vamos a hablar básicamente de dos cosas. La primera, las ocupaciones que tienen que ver con nuestro trabajo, con asuntos de trabajo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios así. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como lo instruimos anteriormente. El trabajo fue diseñado por Dios para dignificar el hombre, para que el hombre sea productivo, para que el hombre no esté desocupado. Y esa ocupación debe ser una sana ocupación. Y cuando hablo de sana ocupación me refiero a que debe ser una ocupación que venza la ociosidad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11 dice lo siguiente. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vida de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. O sea que el trabajo es una forma de vencer la ociosidad, de ocuparse de las cosas de uno y de no meterse en las cosas de los demás. También esa ocupación debe ser sosegada, como dice la versión 60, lo cual es un término que significa también tranquilo o tranquila. En la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12, el verso siguiente al que leímos hace un momento dice: a tales personas, los desocupados, les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente, ahí es donde aparece la palabra sosegadamente en la versión 60,
trabajando tranquilamente coman su propio pan. ¿Por qué la ocupación o el trabajo debe ser sosegado? Porque hay personas que se hacen esclavos del trabajo. Pero esa esclavitud del trabajo en la mayoría de los casos es motivada por el materialismo, el querer solamente tener y tener cosas materiales. Entonces la persona trabaja demasiado y comienza a descuidar tiempos que también son importantes para él. Pero también esas ocupaciones tienen que ver con las buenas obras en general. En la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente: palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren, escuche bien, ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. De manera que en general debemos ocuparnos en buenas obras. Ocuparnos en todo aquello que es provechoso. Y estas buenas obras, en primer lugar, tienen el objetivo de suplir necesidades. En Tito capítulo 3, verso 14 dice: y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Esta ocupación no es solamente para mi beneficio, sino que también debo ver cómo puedo ayudar a otros a suplir necesidades. De eso se trata las buenas obras. Pero también esas buenas obras son un diseño de Dios, son un propósito de Dios. Así lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10. Nosotros somos hechura suya, dice allí, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó anticipadamente para que vivamos de acuerdo con ellas. O sea que Dios mismo está de acuerdo en que nosotros nos ocupemos. No vivamos en el ocio, no vivamos una vida improductiva. En otras palabras, que estemos ocupados. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver ya ocupaciones en aspectos espirituales. Y quiero hablarles en primer lugar de la ocupación primordial de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios vive ocupado o vive desocupado? ¿Dios está activo o no hace nada? ¿Qué se la pasa haciendo Dios? Pues bien, vamos a ver algo que yo he considerado, según el texto bíblico, que es la ocupación primordial de Dios. Y he encontrado que la ocupación primordial de Dios relacionada con nosotros los seres humanos es la salvación nuestra. Dios está ocupado en nuestra salvación. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 19 en el verso 10. Porque el Hijo del Hombre no vino sino para buscar y salvar lo que se había perdido. De modo que Cristo viene al mundo. Este es un acontecimiento que para algunos pues no es tan importante, de repente solamente sirve para celebrar el 24 de diciembre, comprar regalos, comer tamales, comer lechona, emborracharse y ese tipo de cosas. Pero que Cristo haya venido a este mundo es la labor y la misión más importante que se ha hecho en la historia de la humanidad, porque el propósito por el cual vino no fue descubrir dónde estaban los pozos petroleros, ni las minas de esmeraldas o de oro. Vino exclusivamente para salvar al ser humano. Y cuando Cristo vino para esa misión, nada le hizo desistir. El diablo se le opuso, los religiosos se le opusieron, todo mundo se le opuso, pero él siguió adelante en pro de esta misión que era salvarnos. Y pagó el precio más alto para venir aquí. Cuando nosotros escuchamos que Cristo vino al mundo, pues eso de pronto no nos dice mucho. Pero el que Cristo haya venido aquí es un acto de humillación para Él. La Biblia dice que Dios se humilla solamente mirando a la tierra. Ahora, ¿qué será viniendo aquí? Tomando la forma de un ser humano y someterse a todo lo que se sometió. A todas las humillaciones, al rechazo, las vejaciones, los insultos, los azotes y finalmente la crucifixión como si fuese un delincuente. Entonces, ¿por qué Cristo hizo eso?
porque nos valoró al máximo. Nos dio todo el valor. Para Él fuimos lo más importante. Nos valoró. Ahora, este trabajo de la salvación no comienza con la venida de Cristo a la tierra. Esta es una ocupación que Dios desde la misma eternidad está planeando, está planificando. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer, escuche bien, desde antes de la creación del mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes, dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1. De manera que ese plan de salvación, escuche bien, fue estudiado, fue analizado, fue planeado antes de que Dios creara el mundo. Y aquí viene algo muy interesante para pensar. Antes de que Dios creara el mundo, antes de que Dios creara el hombre, ya Dios sabía que ese ser que iba a ser hecho a su propia imagen y semejanza, iba a pecar, lo iba a desobedecer, lo iba a ofender, lo iba a dejar. Y Dios pudo haber abortado ese plan antes de crear el mundo porque Él ya lo sabía. Pero en vez de abortar el plan, ¿sabe qué hizo Dios? Preparó el Cordero de Dios. Ahora, preparar el Cordero de Dios, ¿de qué nos habla eso? Nos habla de que Dios pensó: voy a dar a mi propio hijo. Y eso tuvo que haberle dolido a Dios. Eso tuvo que haber afectado el corazón de Dios. Porque ¿quién sacrifica a su propio hijo sin que le cause ningún tipo de emoción? Dios es una persona como nosotros en el sentido de que también tiene emociones. Y ya desde antes de crear ese ser humano que iba a ser a su imagen, ya Dios sabía que ese ser humano lo iba a traicionar, lo iba a desobedecer, lo iba a dejar, se iba a rebelar contra él. Pero en vez de Dios abortar ese plan y decir: no voy a ser una persona que me va a abandonar, que va a ser desagradecido, en vez de eso, le mostró amor al ser humano desde antes de crearlo. Y entonces Él piensa: la única forma de salvarlo es dar a mi propio hijo. Y entonces desde antes de la fundación del mundo, Dios planea salvarnos. O sea que Dios está ocupado en nuestra salvación antes de crearnos. Antes de crearnos, está ocupado en la salvación y ofrece para ello a su propio Hijo. Y ese Hijo viene a pagar la deuda que yo no podía pagar y que usted tampoco podía pagar. Viene a pagar la deuda por el pecado de todos los seres humanos, de la rebeldía universal. Y entonces va hasta la cruz y muere como el peor de los asesinos por causa mía y por su vida también. El costo que pagó fue demasiado alto, o mejor, el más alto, porque pagó con su propia vida. ¿Cuál es el más grande deseo de Dios respecto a la salvación? En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice el apóstol lo siguiente: no es que el Señor se retrase en cumplir lo prometido. Hasta ahí, según el contexto, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Que mucha gente dice: bueno, pero es que hace 2000 años prometió venir y todavía no ha venido. Yo creo que ya no viene. Entonces Pedro contesta lo siguiente: no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa, como algunos piensan. Escuche esto: es que tiene paciencia con ustedes y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan o procedan al arrepentimiento. Y hay dos expresiones aquí. La primera es nadie y la segunda es todos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nadie se pierda. Nadie. Es su deseo.
¿Qué es lo que Él quiere? Que todos nos salvemos, que todos procedamos al arrepentimiento. O sea que el mayor deseo de Dios no es que nosotros nos llenemos de dinero. El mayor deseo de Dios no es que vivamos 120 años aquí en la tierra. El mayor deseo de Dios no es que tengamos casas y fincas y autos y aviones y yates. El mayor deseo de Dios es que toda la humanidad se salve, que toda la humanidad se arrepienta, todos. Y aunque el Señor vino, estuvo 33 años aquí aproximadamente, vivió por nosotros, luchó por nosotros, se mantuvo fiel hasta la muerte de cruz por nosotros, murió y resucitó y ascendió al cielo. Y la pregunta es, ¿y qué está haciendo el Señor ahorita? Sigue trabajando con relación a nuestra salvación. Porque dice en Hebreos capítulo 9, verso 25, que Él sigue intercediendo permanentemente por nosotros. O sea que nunca ha dejado de trabajar en nuestra salvación. Entonces, si preguntáramos, ¿cuál es la mayor ocupación de Dios? Nuestra salvación. ¿Y desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Dios sigue dándole prioridad a esa ocupación de salvarnos a nosotros. Y esa salvación tiene una culminación en la casa del Padre. Comienza en la eternidad, planeando el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo, y termina en la eternidad. Cristo dijo en Juan 14, versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, mire lo que dijo, vendré otra vez. Cristo dijo, vendré otra vez. Por eso lo esperamos. Para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar, entiéndase la casa del Padre, donde yo voy a estar. Este breve resumen nos indica que la mayor ocupación de Dios no es crear nuevos planetas, no es ser un policía de tránsito en el universo, no es divertirse con las estrellas. La mayor ocupación de Dios se llama la salvación nuestra. Está ocupado desde la eternidad hasta el presente y hasta la eternidad, ocupado en la salvación. Ahora, ¿cuál debe ser la ocupación principal del creyente? Ya sabemos cuál es la principal ocupación de Dios. Pero ¿cuál es entonces o cuál debe ser la ocupación principal del creyente? Porque recuerde esto, en lo que uno más se ocupa es en lo que más valora. Y en lo que más valora es en lo que más se ocupa. En Filipenses capítulo 2, verso 12, Pablo dice que nosotros nos debemos ocupar en nuestra salvación. Mire lo que dice. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, escuche, ocúpense en su salvación, con temor y temblor, o sea, con profunda reverencia. Y como dice la traducción del lenguaje actual, donde la versión 60 dice, ocúpense en su salvación, dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Dedíquese a entender lo que significa ser salvado por Dios. Usted es salvo. ¿Qué significa eso de que usted es salvo? ¿Qué significa eso de que yo soy salvo? Debemos ser conscientes de ese estado que se llama salvación, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso significa salvación. Fuimos trasladados de la muerte a la vida. Eso significa salvación. De ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Eso significa salvación. De manera que debemos ser conscientes y ocuparnos en esa salvación. Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor reverente. O sea, es algo que vale tanto que no debemos descuidar. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es tan grande, pero no la valoramos así.
Pensamos que es una nueva religión que adquirimos. Entonces tenemos unos hábitos religiosos nuevos, unas canciones nuevas que cantamos. No, la salvación va más allá de eso. Y vamos a ver algunas implicaciones. La primera, cuando yo soy salvo, soy templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 8, verso 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Entonces, ser salvo implica que yo soy templo, morada, habitación del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo vive en mí para qué? El versículo lo acaba de decir, para controlarnos. Porque antes nosotros supuestamente nos autocontrolábamos, significa que hacíamos todo lo que queríamos, lo que se nos ocurría. Pero cuando somos salvos, ya ejerce control sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero también ese Espíritu Santo nos controla. Somos controlados y somos dirigidos por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados o dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya Él nos dirige. No nos dirigimos nosotros mismos, pero también cuando el Espíritu Santo está en nosotros, somos santificados por Él. Él nos santifica. En 1 Corintios 6:18 dice lo siguiente, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo, escuche bien, es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, dice Pablo allí en Corintios. De manera que si el Espíritu está en nosotros, porque ya somos salvos, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, dice la Biblia que no somos de Dios. Entonces, una de las funciones de ese Espíritu Santo es santificarnos. Y esa santificación incluye que yo me aparte voluntariamente de aquellas cosas que manchaban mi alma, que ofendían a Dios y ofendían también a mi prójimo. Pero también ese Espíritu Santo me libera del miedo. Dice en Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. De manera que el miedo es algo que ha estado en medio de nosotros hace mucho tiempo. Tememos todo, tememos envejecernos. Tememos los créditos, tememos perder el trabajo, tememos que nos abandonen. Vivimos llenos de temores. Y claro, el miedo no es una buena compañía. Pero cuando el Espíritu Santo viene, uno de sus efectos es que nos quita el miedo, nos libera de esa esclavitud del miedo. Ahora, debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. La Biblia dice, ocúpense en su salvación. Estamos hablando de que entonces el Espíritu Santo está en nosotros y nos ocupamos en eso que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero también dice la Biblia en Romanos 8, verso 5 lo siguiente. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Los que ocupan, noten que estamos hablando de ocupación, los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. O sea que el ocuparnos en nuestra salvación es ocuparnos en las cosas del Espíritu, de ese Espíritu que habita en nosotros. De manera que
El ocuparnos incluye básicamente 4 cosas. La primera, complacer a Dios y no complacer nuestros deseos. Siempre queremos autocomplacernos, autogratificarnos. Y no es que sea malo el placer, no es que sea mala la gratificación. ¿Cuándo es mala? Cuando va contra la moral de Dios o contra la autoridad de Dios o cuando le hace mal al prójimo. Entonces debemos ocuparnos en complacer a Dios, no nuestros deseos. En segundo lugar, ocupar la mente en las cosas del Espíritu. La mente ocupada en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que significa esto? Significa un cambio de paradigmas de pensamiento, un cambio de patrones de pensamiento, porque ya mi mente debe estar sometida a la naturaleza de Dios, no a mi antigua naturaleza. En tercer lugar, obedecer la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra de Dios. Pero debo leerla, detenerme en ella para analizarla y luego para obedecerla. Debo someterme a esa palabra de Dios. Y en cuarto lugar, incluso, debo tener la disposición a sufrir con Él. Estamos en un momento de sufrimiento en algunas cosas y queremos escapar como sea del sufrimiento. Pero a veces el sufrimiento hay que afrontarlo. Y dice en Romanos 8:17 lo siguiente. En uno de sus fragmentos de este versículo dice: somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, ojo, también debemos participar de su sufrimiento. Ahora, no es que nosotros debemos hallar placer en el sufrimiento. No se trata de eso. Se trata de que si hay momentos en que debemos sufrir por causa del Señor, pues lo hacemos con la ayuda del Señor. Él nos fortalece en esos momentos, pero debemos afrontar las pruebas con la ayuda de Él. Les he hablado hoy acerca de la más importante ocupación y para nosotros es la salvación de nuestra alma. Este es un tiempo para reflexionar. ¿Cuál es nuestra mayor ocupación? ¿Seguimos haciendo del materialismo nuestra mayor ocupación? ¿Estamos desesperados por volver a esa vida materialista de antes? ¿O vamos a reflexionar acerca de qué tanto valoramos aquello que Dios hizo por nosotros que no hay forma de pagar? Dios le da un gran valor a la salvación. A veces nosotros no valoramos tanto eso. Pero espero que el Espíritu Santo nos ayude a reflexionar acerca de ocuparnos en nuestra salvación con temor reverente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos si no nos hemos ocupado debidamente en aquello que tiene tanto precio, el precio de la vida del Hijo de Dios, y que hemos menospreciado y hemos cambiado por las cosas materiales, por lo que se acaba, por lo que se agota, como está pasando ahora, por lo que ya no existe. Pero tu palabra permanece para siempre y tú eres eterno. Y tu palabra dice también que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos a valorar y poner en primer lugar aquello que tú nos has dado gratuitamente. Y no por dárnoslo gratuitamente no cuesta. Por el contrario, costó la vida de tu Santo Hijo Jesucristo. Ayúdanos a valorar esa salvación tan grande que tú nos has dado, porque de eso depende nuestra vida en la eternidad. Gracias por hablar a nuestros corazones. Sea para ti toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Dios los bendiga. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma que poder pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero
su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré, Dios, a ti te seguiré. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live. A las 7 de la noche tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a visitar nuestra página web boxdayradiopereira.com. Allí podrás escucharnos, descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. El Centro Evangelístico Pereira pone a tu disposición personal profesional calificado en consejería, orientación, psicología, atención individual y para parejas. Estamos atentos para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita a los números que aparecen en pantalla. Te invitamos todos los viernes a través de nuestro Facebook Live, Jóvenes que dejan huella. Desde las 9 de la noche, hablemos con el pastor. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.